Fernández. Buenos días a las y los integrantes del Consejo General. Se presenta a la consideración de este Pleno uno de los documentos que habrá de representar la agenda de discusiones en el país sobre los procesos electorales y la experiencia consignada desde la reforma 2007-2008 hasta este momento. Se trata en particular de la experiencia de organizar la elección presidencial en México en el periodo 2011-2012 y del conjunto de desafíos que esta autoridad enfrentó a lo largo del tiempo para incorporar algunos de los capítulos más complejos de la vida electoral mexicana, entre los que se cuenta, por ejemplo, el recuento que se hizo en los consejos distritales, que fue sin ninguna duda uno de los esfuerzos mayores y una de las demandas mayores también de la elección presidencial de 2006. Hemos realizado un trabajo conjunto. Se trata de un libro que no tiene una sola respuesta frente a diversas problemáticas. Se trata de un libro plural que incorpora miradas distintas en torno a aspectos en los que incluso en esta mesa hay visiones y versiones distintas para atenderse y resolverse. El objetivo del Consejo General fue incorporar todas las voces, todas las que fueran posibles, en la construcción de las diversas problemáticas que se establecieron, y creo que se ha honrado ese compromiso con el presente documento. Un documento que espero sea entregado al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial de nuestro país, con el propósito de que en el marco de sus competencias y reflexiones desarrollen cada uno de los aspectos que de carácter técnico aquí se presentan. Se ha dicho y se ha dicho bien en esta mesa que es inminente una reforma política y una reforma político-electoral en torno al acuerdo que representa el Pacto por México y en donde hay un conjunto de temas que están presentes para abordarse. El Instituto Federal Electoral, con este texto, contribuye a ese debate. Ofrece su propia mirada, su propia experiencia, en el ámbito ciertamente de su competencia, pero intentará, sin ninguna duda, con este y los documentos que se le requieran, dar condiciones para que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo construyan la mejor reforma en favor del avance democrático en nuestro país. Se ha dicho también aquí con claridad que falta un capítulo, y un capítulo no menor, muy probablemente el capítulo que más se recuerde de las elecciones de 2011 y de 2012. Este capítulo tiene que ver con la fiscalización de los recursos de los partidos políticos, que como todos sabemos es un proceso que aún se encuentra en marcha y que en la agenda de discusión política se ha planteado un término de revisión incluso de la temporalidad con la cual se realizan las actividades de fiscalización y las repercusiones que la resultante de esa actividad puede tener en la competencia política. Está este capítulo, pues, muy probablemente en el centro de las preocupaciones esenciales de los legisladores en los próximos meses y muy probablemente en los próximos años. El IFE, como lo ha dicho ya el consejero Marco Antonio Baños, habrá de incorporar un capítulo adicional cuando estas actividades hayan concluido en relación a todo el desarrollo de su propia experiencia en relación a la fiscalización. Una fiscalización que hoy se discute debe tener repercusiones incluso en el proceso de calificación de la elección para establecer los mecanismos de equidad con la que una contienda se lleva a cabo. Un proceso de fiscalización que debe extender una discusión seria en torno a lo que representan los topes de campaña, los recursos públicos implicados en ella, lo que representa el que haya un prorrateo entre diversas puestos de elección popular. En fin, un debate que habrá de contener seguramente una enorme centralidad en la vida democrática del país en los próximos años. El libro blanco presenta 13 capítulos
y un anexo en el cual se presentan las cifras que consideramos más relevantes. Se trata de un texto de cerca de 273 páginas que aborda cerca de 50 temáticas diversas y que este Consejo fue atendiendo. Destaco algunas que han sido de enorme relevancia en estos años. La administración de los tiempos en radio y televisión, capítulo fundamental de la reforma 2007-2008 y que ha constituido, sin duda, un eje de la vida institucional del IFE en estos años. La justicia electoral expedita y lo que hoy conocemos como el procedimiento sancionador en materia electoral, en donde la reforma 2007-2008 ha traído por consecuencia el que aparezca el procedimiento especial sancionador y, por ejemplo, las medidas cautelares. El monitoreo y difusión de noticias en el país, el papel de las encuestas y su regulación, los partidos políticos en el PEF en este periodo, los debates presidenciales de 2012, el registro federal de electores, la integración de mesas directivas de casillas, los votos de los mexicanos residentes en el extranjero, la asignación de diputados y de senadores, la reforma política por venir, una reforma, por cierto, que está en un transitorio constitucional prevista para el mes de agosto de este año. Son estos algunos de los temas más relevantes que contiene el Libro Blanco. No hallarán en él, reitero, una sola mirada y una sola respuesta. Hallarán diversas miradas porque ese fue el propósito que esta autoridad se dio. En un cuerpo colegiado, en un consejo como el que formamos todos y todas, debemos honrar la posibilidad de que, aunque nuestra mirada no necesariamente sea la mayoritaria, tenga un contenido de reflexión y de experiencia en un material como este. Creo que será, a partir de ahora, relevante la interlocución del Instituto Federal Electoral con todos los actores que están involucrados en el proceso de reforma política y de reforma político-electoral en México. Es cuanto, consejero presidente. Gracias, señor consejero. En primera ronda tiene el uso de la palabra el consejero